Último bloque de Demasiado Humano, se nos pasó volando. Una vez más, último bloque. Estamos escuchando, ¿saben qué? Estamos escuchando un tema compuesto por el filósofo que vamos a analizar en este último bloque, porque si se acuerdan del primer programa, este quinto bloque se llama Filósofos por Filósofos. En este caso, el filósofo que elegimos es uno muy particular, porque es realmente, creo yo, que es de los más controvertidos, por lo menos en principio, en relación a su pluma. Es muy común cuando uno estudia filosofía escuchar Teodor Adorno no se entiende un joraca. Y entonces es complejo. Hay un libro que se llama Dialéctica Negativa que escribió Adorno, que es tremendo. Pero bueno, también es cierto que están sus Mínima Moralia, libros así como, no digo de divulgación, pero sí que se pueden leer. Y básicamente la dialéctica de la ilustración que escribió con Horkheimer, que está fascinante. Pero bueno, vamos a escuchar sobre Adorno así dejo de hablar yo, vamos a escuchar sobre Adorno a alguien que nos va a acompañar. ¿Se acuerdan que la clase pasada, el programa pasado fue Diana Mafia hablando de Judith Butler? Hoy nos acompaña Esteban Di Paola, que además es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Sociología, con lo cual no es filósofo, pero nos chupa un huevo, porque nosotros creemos que la filosofía tiene sus límites absolutamente difusos, y claramente yo he leído un par de libros de Esteban, y nada, piensa como un filósofo y trabaja desde ese lugar. Yo leí Comunidad Impropia, Estéticas Postmodernas del Lazo Social, y leí otro que está acá, sí, Aura y Fetiche, 4 herejías sobre Marx, que es un librazo. El último libro, si no me equivoco, que sacó Esteban se llama En tu ardor y en tu frío, Arte y Política en Teodor Adorno y Gilles Deleuze. Lo más importante, sin embargo, de Esteban Di Paola, que nació en 1978, o sea, un pendejo, es insoportable que haya gente más chica que uno. Pero lo más importante, además de ser muy amigo y trabajar con mi íntimo amigo Claudio Martiniuk, cosa que no le importa a nadie, es que es hincha de Estudiantes de La Plata. Estoy aplaudiendo solo, o sea, no solo porque no hay hinchas de Estudiantes, no solo porque hay hinchas de Estudiantes de la, no hay hinchas de Estudiantes de La Plata aquí en la radio, sino porque a nadie le importa el fútbol aquí en la radio. Así que el aplauso solitario. ¿A vos, Diego, te importa el fútbol? ¿De qué cuadro sos? De Boca. Sí, bueno, pero los de Boca son un poco fríos en su reacción. Es que ser hincha de un cuadro grande tiene eso, ¿viste? Es como... Claro, es como ser de McDonald's o de Burger. Es como... En cambio, nosotros somos hamburguesas artesanales, algo más chico, más querido. Bueno, Esteban, un placer que estés, que hayas participado de esta sección, Filósofos por Filósofos, y te vamos a preguntar lo que le preguntamos a todos, ¿no? Está ordenado, Mariana, como siempre, ¿no? Nuestro cuestionario, un filósofo muy particular, Adorno, así que te agradecemos, Esteban, tu claridad. Contanos, ¿cuál es el texto que nos recomendás para empezar a leer a Teodor Adorno? Los escritos junto a Max Horkheimer, su compañero de Frankfurt, de Dialéctica de la Ilustración. Me parece que en esos escritos, por un lado, son bastante accesibles, si bien en sí mismo la filosofía de Adorno no es del todo accesible, pero esos escritos son bastante accesibles y muestran un poco matices del pensamiento de Adorno, en el sentido de cierto pesimismo con el que él enfrentaba las condiciones de la sociedad capitalista de su época, y también cierta organización del pesimismo, como su gran amigo Walter Benjamin lo llamaba, ¿no? Organizar el pesimismo. Me parece que en esos escritos se ve un poco eso, y además tienen la particularidad de que dentro de Dialéctica de la Ilustración está, digamos, el famoso texto sobre las industrias culturales, que es un texto que hoy en día debe ser revisitado desde otro lugar, porque en ese texto Adorno y Horkheimer
exponen un poco lo que ellos piensan de cómo las industrias culturales, en la época de Adorno era el cine, la radio, la televisión incipiente, forman ideología, cómo constituyen un tipo de subjetividad, dicho así, adiestrada a la sociedad. Y eso fue de algún modo en este último tiempo subestimado, dejado de lado, digamos, como que los cambios en el mundo capitalista nos habían hecho pensar que los medios ya no tenían ese poder de influencia, y creo que está demostrado, digamos, en los últimos tiempos que subestimamos ese lugar de los medios, esa posición de los medios, ese poder de los medios. Y entonces me parece que es un buen texto para introducirse en la obra de Adorno y para reflexionar sobre cómo los medios actúan y forman ideología aún hoy, cómo constituyen subjetividades. Es muy interesante escucharlo a Esteban en esta relación entre un libro que preanuncia el papel de los medios hace medio siglo, más de medio siglo, y me gusta cuando Esteban dice algo que parece haberse olvidado, ¿no? La relación entre el poder y los medios. Linda polémica, obviamente hay un evidenciamiento muy fuerte propio de los últimos tiempos acerca del lugar de los medios, pero sí también toda la cuestión de la posverdad, entiendo yo que Esteban se refería a eso, genera como una situación muy perversa, que es que no es que uno siga creyendo en la objetividad de los medios, sino que uno sabe que los medios mienten pero le chupa un huevo, ¿no? Entonces termina esa subjetividad construida siendo funcional a lo que uno quiere tomar de los medios, casi como una complicidad tácita, ¿no? Si los medios me demuestran, aunque sea sin ningún tipo de justificación, no sé, que los docentes están haciendo un paro por una motivación partidaria, aunque no haya ningún tipo de justificación, pero lo quiero creer porque estoy detrás de un modelo, lo voy a creer, ¿no? Esto de adaptar la realidad a lo que uno previamente quiere que la realidad diga, me parece clave. Gracias, Esteban. Te hago la segunda pregunta, te hacemos la segunda pregunta, porque hay que leerlo, Adorno, ¿sí? ¿Cuál es su verdad, entre comillas, ¿no? Digo, ¿por qué hace falta leer Adorno? Lo de Adorno es verdaderamente, y sobre todo en Dialéctica Negativa se advierte eso, es un filósofo que reflexiona críticamente sobre el mundo. Y me parece que ese es el principal motivo por el cual leer Adorno, ¿no? Hoy cuando aparecen discursos sobre basta de pensamiento crítico y vivamos el entusiasmo y una filosofía del entusiasmo, bueno, Adorno se horrorizaría frente a eso, pero Adorno no lo podría soportar, digamos, en la desesperación con la que él escribía, digamos, si uno se mete en serio y se deja llevar por la dialéctica negativa, uno nota que esa escritura es de alguien que está desesperado por lo que está pasando. Si el entusiasmo en su vacío pretende igualar todo, que todo dé lo mismo, porque de última tenemos que vivir con felicidad eso, el concepto principal de Adorno de la dialéctica negativa es un concepto que se opone a lo mismo, que se opone a lo idéntico, ¿no? De ahí ese nombre, dialéctica negativa, que tiene que ver con si la dialéctica hegeliana, digamos, dicho rápidamente, tenía 3 movimientos y el último movimiento era el de la identidad absoluta. Adorno dice no, el pensamiento crítico tiene que detener el movimiento dialéctico en el momento de negatividad, en el momento que niega la identidad. ¿Qué es negar la identidad para Adorno? Negar que todo sea lo mismo, ¿no? Negar ese absolutismo de la igualdad, de lo mismo, y entonces ahí expone un concepto principal y brillante, que es el de no identidad. La no identidad para Adorno es justamente ese momento singular en el que nos tenemos que atrever a pensar que no da todo lo mismo. Adorno dice, pensando en la no identidad, en lo conceptual siempre hay un resto de no conceptual. Digamos, siempre hay algo de la cosa, de la materia, que queda en esa definición conceptual que hacemos del objeto. Entonces, me parece que ahí hay un cuestionamiento a cierta fenomenología de su época, donde se sostenía que el lugar de la conciencia subjetiva era el lugar de una verdad. Adorno va contra eso y dice siempre hay un resto de la materia que pone a prueba el lugar de lo verdadero. Cómo me gusta la filosofía, es impresionante. Cómo me gusta esta mierda, la disfruto, lo escucho a Esteban y disfruto cada palabra. Gracias, Esteban.
digamos, el disfrute aparte como para ir entendiendo a Theodor Adorno como cultor de un pensamiento crítico, como bien dijiste vos, hoy puesto en duda, ¿no? Habría que hacer un análisis sobre el entusiasmo un poco más, digamos, profundo entre comillas, quiero decir, más jugado, ¿no? Hacer realmente una fenomenología del entusiasmo, a ver a dónde nos conduce, justamente porque no quiero dar a perder ninguna palabra, ¿no? Porque hay algo del entusiasmo que a mí me interesa, pero no cómo la llevan, cómo se la quieren llevar para otro lugar. Y me parece que Adorno es el representante del pensamiento crítico en tiempos donde, les cuento, los que no son de Argentina, han salido voces intelectuales que apoyan al gobierno actual argentino cuestionando la docencia en pensamiento crítico, o sea, diciendo así claramente que nuestros alumnos en las escuelas no deben perder el tiempo formándose en pensamiento crítico, sino en resolución de temas prácticos y sobre todo en entusiasmo. Se dio ahí como una especie de pensamiento dicotómico entre el pensamiento crítico versus el entusiasmo, que a esto remite permanentemente Esteban, y me parece que es fundamental releer Adorno en esa línea. Si alguien recién, digamos, o no sabe de quién estoy hablando, Theodor Adorno, siglo XX, ¿sí? Un escritor, filósofo, que vive sobre todo el siglo XX en su peor etapa, que es la etapa del nazismo, ¿no? De ahí él va para Estados Unidos, uno de los fundadores o de los cultores de la escuela de Frankfurt. Algunos lo conocen tiene como todo filósofo su frase famosa, la de Adorno es, después de Auschwitz no se puede escribir más poesía, ¿no? Se acabó la poesía, se acabó la lírica después de Auschwitz. Y nos queda una tercera pregunta, Esteban, que es justamente el programa pasado hablábamos con Diana Mafia de Judith Butler, que está viva y que habla de cosas que nos pasan hoy. Hoy vamos a Adorno, que es un pensador que muere en 1969. En próximos programas vamos a ir a San Pablo, a Platón. Entonces la pregunta, la última que siempre hacemos, se vuelve más compleja. ¿Cuál es la actualidad del pensamiento de Adorno hoy? Es un filósofo, como para mí son los grandes filósofos, ¿no? Podríamos pensar en los grandes filósofos contemporáneos, en Deleuze, en Derrida, también en Heidegger, más allá de que Adorno tenía varios disgustos con Heidegger. Es un filósofo de las paradojas, que siempre se interesó por pensar las paradojas, y sus libros tienen que ver con lo paradójico. Y justamente la paradoja tiene que ver con la no identidad, se relaciona con la no identidad. Es responder al pensamiento binario diciendo no se está ni de un lado ni del otro, se está en esa paradoja que a mí me permite pensar. Yo siempre recuerdo la frase inicial de La teoría estética, que es un libro póstumo de Adorno, donde dice: lo único evidente en el arte es que no hay nada evidente. Entonces Adorno ya está empezando desde la paradoja. Entonces lo que hace Adorno, y eso es muy actual, a partir de la paradoja, es invitar a la filosofía. Y invitar a la filosofía como una potencia del pensamiento, diría Deleuze, o como una práctica, como dice Adorno, ¿no? Ese sentido de decir, lo que más necesitamos ahora es pensar, ¿no? Que es un poco también la idea, hasta me animaría a decir matriz de la dialéctica negativa. La dialéctica negativa también empieza con una paradoja, que es la paradoja de un pensamiento que parecía detenerse en la tesis 11 de Marx, porque ya no había que pensar el mundo sino transformarlo, y Adorno dice, no, esto ha sido derrotado, lo que tenemos que hacer es seguir pensando, y empieza así la dialéctica negativa. Pero además ahí también está la famosa expresión, siempre citada de manera descontextualizada, pero válida, digamos, de después de Auschwitz no hay poesía, ¿no? Y en ese después de Auschwitz no hay poesía, Adorno está diciendo muchas cosas. Si uno lee lo que sigue en la frase, lo que está diciendo Adorno no es que no se pueda escribir poesía ahora, sino, dice Adorno, me estoy preguntando si nos es dada la posibilidad de vivir cuando tendríamos que haber muerto en Auschwitz. Y Adorno dice eso porque dice, es la racionalidad instrumental, es el propio capitalismo el que generó Auschwitz, no fue un loco solo por ahí. Y entonces, a partir de ahí, podríamos pensar ese pensamiento paradojal de Adorno, ese momento de no identidad como el momento donde la reflexión provoca su atentado a la mismidad, pensarlo desde ahí, ¿no?
podríamos decir, ¿hay filosofía después de Auschwitz? Y Adorno respondería, es lo único que nos queda después de Auschwitz. Adorno diría, lo único que nos queda es pensar por qué hicimos esto, por qué lo hicimos, ¿no? Y entonces, en ese lugar de la reflexión, que es una reflexión siempre crítica en Adorno, me parece también reside su actualidad, ¿no? De saber que la filosofía solamente puede sostenerse en ese lugar paradojal donde no puede decir esta es la verdad ni esta otra es la verdad, sino tiene que reflexionar sobre ello todo el tiempo. Qué importante que son las paradojas hoy, ¿no? Frente a una realidad que se nos impone como unilineal, como certera, como eficaz, como productiva. Si algo busca la filosofía es de construir esos lugares de certeza para reconciliarnos con el devenir y la contingencia de lo que somos, peleando contra esos lugares del poder que hacen justamente de la coherencia y la cohesión su herramienta más importante, una herramienta, digamos, que en nombre de esa totalidad ensimismada no quiere dejar ni siquiera habilitado al resto, ese resto que desde tiempos ancestrales sobrevive en cada uno de nosotros. Como decía Adorno, un resto material que nos cierra, un resto material que se opone y que resiste a los impulsos y las voluntades totalizantes. Gracias, Esteban Di Paola. Lo pueden encontrar dando clase en la Facultad de Ciencias Sociales, creo que está en Derecho también. Bueno, gracias, Teodoro Adorno. Anímense, Adorno, que no pasa nada. Anímense a cualquier cosa, o sea, no hay que tenerle miedo a ningún texto. Lo peor que puede pasar es que no entiendan nada, pero les juro que algo queda. Eso tiene la filosofía. No se entiende una mierda, pero es orgásmica. Señoras y señores, esto ha sido el segundo programa de Demasiado Orgasmo, no, Demasiado Humano. Hasta el lunes que viene.